Capítulo 3, el examen. Los siguientes 9 meses fueron a la vez los peores y los mejores de la vida de Izuku. Eran absolutamente peores debido al intenso y casi loco regimiento de entrenamiento que All Might le había dado, planificando meticulosamente cada segundo de su día con entrenamiento de fuerza, carreras de resistencia, limpiando la longitud aparentemente interminable de Dagoba Beach. Incluso su sueño estaba programado. El resultado fue que no hubo un momento en el que el cuerpo de Izuku no le doliera, y ni un solo segundo en el que no se sintiera muerto de pie. Hubo momentos en que estuvo bastante seguro de que se había quedado dormido con los ojos abiertos, dado que las horas parecían desaparecer con un simple parpadeo. Pero, por otro lado, por primera vez en su vida, Izuku sintió que su sueño de ser un héroe era realmente posible. Que, a medida que sus carreras se hacían más fáciles y los dolores se atenuaban, en realidad estaba trabajando para lograr una meta real, en lugar de un deseo equivocado. Que al final, sería un héroe. No es que todo haya ido bien. El primer obstáculo había sido Katsuki, quien había estado, menos que satisfecho con la elección del sucesor de All Might. Es decir, el hecho de que no había sido él. Por suerte, y para gran alivio de Izuku, All Might tenía una respuesta para él. Comillas, no te equivocas, dijo suavemente la verdadera forma esquelética de All Might mientras Katsuki lo miraba. Izuku observaba a los dos preocupado. Con tu Kirky espíritu, joven Bakugo, ya estás en la vía rápida para convertirte en un gran héroe. Y no. Tengo dudas de que podrías hacer grandes cosas con One for All. La mirada de Katsuki se redujo en una mínima fracción. Entonces, ¿por qué comillas? Porque no es una cuestión de valor o fuerza. Es la intención. El tipo de héroe que deseas ser. Hice mi investigación antes de encontrarte aquí hoy. Bakugo, deseas demostrar que eres el héroe más fuerte, ¿correcto? Ser el persona a quien todos admiran. ¿Desean ser? Katsuki asintió bruscamente. Sí. Maldita sea, All Might asintió a cambio. Es un objetivo justo, uno que muchos héroes utilizan como motivación. Luego miró por encima de la cabeza de Katsuki a Izuku. Comillas, es por eso que quieres ser un héroe, Midoriya. Para demostrar tu valía. Izuku vaciló, estremeciéndose ligeramente cuando Katsuki miró en su dirección. Podía ver la mirada en los ojos de su amigo, no enojado, sino ardiente, listo para estallar en un instante. Tragó con dificultad, pero se encontró con la mirada de All Might y respondió honestamente. Honestamente, no, señor. Yo, solo quiero ayudar a las personas. Mantenerlas seguras y hacerlas sentir seguras, simplemente por estar allí. Como yo. All Might terminó con una sonrisa de complicidad. Ante la mirada avergonzada de Izuku y Katsuki poniendo los ojos en blanco, el profesional se rió entre dientes. Ustedes dos aspiran a ser héroes muy diferentes. Ninguno es mejor o peor, simplemente diferentes. El simple hecho es que he estado buscando a alguien que quiera ser un héroe, no para demostrar algo, sino simplemente por el bien de él. Ante eso, Katsuki parpadeó confundido. Comillas, ¿qué diablos significa? Eso. All Might exhaló un suspiro. Joven Bakugo, ha habido 8 personas en total que han tenido uno para todos. ¿Sabes cuántos de ellos incluso llegaron a estar entre los 10 primeros, y mucho menos en el número 1? Los dos chicos se miraron el uno al otro. Katsuki se encogió de hombros. Se volvieron hacia All Might inquisitivamente. La sonrisa de All Might se hizo más amplia. Él. Se rió entre dientes ante sus miradas sorprendidas. Lo que ambos deben entender es que tener uno para todos y ser el héroe número 1 no son excluyentes. Mi predecesora tenía tanta fuerza y poder como yo, y ni siquiera llegó a estar entre los 100 primeros. No necesitamos hacerlo. Ella era su propia heroína y difundía esperanza a su manera. Soy la excepción, no la regla. Les dio a ambos una larga mirada, antes de suspirar. El hecho es que no estoy buscando a alguien que me reemplace como número 1. Quiero a alguien que sepa que usará One for All para inspirar a otros, para mantener la esperanza viva y fuerte cuando yo no pueda. Y realmente creo en Midoriya. Es esa persona. Le dio a Katsuki una mirada inquisitiva, casi suplicante. Comillas, eso tiene sentido para ti, joven Bakugo. Katsuki se cruzó de brazos, mirando fijamente la arena sucia. Apretó los dientes y gruñó levemente en voz baja. Permaneció así durante 1 minuto completo, el tiempo suficiente para hacer que Izuku se preocupara por una diatriba inminente, antes de que el rubio dejara escapar un resoplido agudo. Comillas, tienes razón. Katsuki escupió las palabras como si le dejaran un mal sabor de boca. Si ese es el tipo de héroe que quieres que tenga tu poder, ese no soy yo. Dáselo al nerd.
Luego le dio a All-Might una mirada penetrante. No es que importe. Seguiré siendo el héroe número 1, y no necesito que me des tu poder para hacerlo. All-Might dejó escapar una risa profunda, sonando como antes por un momento. Comillas ja. Me gusta tu coraje, joven Bakugo. Espero verte levantarse. Todavía tomó por sorpresa a Izuku que Katsuki hubiera aceptado las palabras de All-Might con tanta facilidad. Cuando le preguntó al respecto más tarde, la respuesta de Katsuki fue simple, comillas, cuanto más fuerte seas como héroe, más impresionante será cuando esté delante de ti. No son exactamente palabras de confianza, pero Izuku estaba más que dispuesto a ser un obstáculo para Katsuki si eso mantenía intacta su amistad. Y tener a alguien a su lado durante el infernal entrenamiento de All-Might hizo que todo fuera un poco más llevadero. Levemente. Porque esa era la única advertencia de Katsuki. Que cualquier entrenamiento que All-Might le haya dado a Izuku, él también se lo dará a él. Como él mismo lo expresó, comillas, una oportunidad de ser entrenado por el héroe número 1 y potencialmente ver a Deku crecer. ¿Una columna vertebral? Estoy dentro. Nuevamente, no es exactamente alentador, pero tener a Katsuki resoplando y resoplando junto a él mientras se acercaban al final de su carrera matutina de 10 millas hizo que las cosas fueran infinitamente más llevaderas que si hubiera estado atrapado solo. Y los resultados hablaron por sí solos. Si bien ambos habían tratado de mantenerse en forma antes, más bien, Katsuki trató de mantenerlos a ambos a la altura de los estándares de héroes del futuro, ahora Izuku realmente parecía y sentía que podía convertirse en un héroe. De hecho, ambos lo habían hecho tan bien que, a pesar del objetivo de All-Might de que Izuku aumentara al final de 9 meses, All-Might sintió que estaba listo después de solo 8. Se había ofrecido a darle el poder a Izuku, justo después de su entrenamiento final. Lo que llevó al otro contratiempo. Comillas, no puedo creer que realmente te hayas comido su cabello. Izuku hizo una mueca mientras él y Katsuki caminaban por la calle, las farolas apenas comenzaban a encenderse. ¿Escuchaste a All-Might?, dijo en voz baja, en caso de que alguien lo escuchara. One Foral se transmite al ingerir ADN. Fue asqueroso, pero había que hacerlo. Katsuki resopló. Sí, pero cabello. ¿No pudiste simplemente tragar, no sé, una gota de su sangre o sudor? ¿Por qué su cabello? Izuku hizo una pausa, dándose cuenta de que no tenía una explicación real. Estoy seguro de que había una buena razón para ello, comillas tarareó Katsuki, poco convencido. Llegaron en breve a la ahora impecable orilla de la playa de Dagoba, e Izuku no pudo evitar sentirse orgulloso ante la vista. Había sido un camino muy largo, pero era agradable tener visiblemente algo que mostrar en todo su trabajo. Encontraron la forma delgada de All-Might justo donde lo habían dejado unas horas antes, sentado en la playa y mirando el sol hundirse bajo las olas. Levantó la vista cuando se acercaron y les sonrió. Comillas, joven Midoriya, joven Bakugo. Justo a tiempo, dijo mientras se levantaba, desempolvando sus pantalones holgados. Izuku inclinó un poco la cabeza. Comillas, te quedaste aquí todo el tiempo que estuvimos limpiando. All-Might el profesional se rió entre dientes. En mi trabajo, es raro que tenga algo de tiempo para simplemente relajarme. Miró hacia el horizonte mientras los últimos rayos de sol se desvanecían. He aprendido a tomarlo cuando puedo. Luego se animó y sonrió ampliamente. Ya basta de mí. ¿Cómo te sientes, muchacho? ¿Crees que One Foral ya se ha asentado? Izuku frunció el ceño y se miró a sí mismo. No estoy seguro. Realmente no me siento diferente. Comillas, bueno, supongo que no lo harías hasta que realmente invocaras el poder. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de All-Might adquirió su forma de héroe, dándoles a ambos una sonrisa cegadora. Comillas, eso es lo que quiero que intentes ahora. Izuku tragó nerviosamente. A pesar de saber de antemano para qué se reuniría con All-Might, la idea de que en realidad tenía el mismo poder por el que All-Might era famoso, que estaba a punto de intentar usar ese poder. Francamente, todavía estaba esperando despertar y dejar de soñar. Un fuerte golpe en la espalda de Katsuki lo sacó de sus pensamientos, el rubio prácticamente lo empujó mientras seguían a All-Might hasta la orilla del agua. Comillas, vamos, Deku. Pasamos por un infierno absoluto solo por esto. No te desmayes ahora. El profesional simplemente le dedicó esa sonrisa siempre presente mientras ocupaba su lugar junto al profesional, ambos mirando al océano. Comillas, ahora, recuerdo que sacar a relucir el poder la primera vez puede ser complicado. Mi mentor lo describió así, el poder es parte de ti, no es diferente de tus brazos y piernas.
Así como no necesitas pensar para mover tu brazo, no necesitas forzar a Oneforal a trabajar. Solo concéntrate en tu objetivo y el poder te llegará de forma natural. Miró a Izuku y su sonrisa disminuyó un poco. Comillas tenía eso sentido. Izuku flexionó sus manos un par de veces, reflexionando sobre las palabras. Creo que sí, Almit asintió bruscamente. Bueno, entonces, pongámoslo a prueba. Empezaremos de manera simple. Planta tus pies, muchacho. Almit se puso en posición de lucha e Izuku se apresuró a imitarlo. Katsuki, plenamente consciente de lo que Almit era capaz de hacer, sabiamente retrocedió unos pasos y se cruzó de brazos mientras observaba. Comillas, está bien, muchacho. Echa el brazo hacia atrás, aprieta las nalgas, comillas, esperarlo, comillas, concéntrate en ese horizonte, y. Es más, Izuku observó cómo el mar mismo se partía, el estallido del cañón de un puñetazo envió agua volando por el aire mientras la onda de choque viajaba hacia el horizonte. Antes de que pudiera procesar por completo ver el poder del pro en persona, Almit se volvió hacia él. Comillas, listo para intentarlo. Izuku tragó y miró a Katsuki. El rubio solo le dio una mirada fija, agitando su mano como diciendo bueno, sigue adelante. Izuku suspiró y luego asintió firmemente. Miró hacia el horizonte. Está bien, puedo hacer esto. Planta mis pies, brazo hacia atrás, aprieta, y. Por solo un momento, Izuku sintió algo como un rayo atravesándolo. Su cuerpo se tensó, entrecerró los ojos y rugió. Comillas, aplastar la visión de Izuku vaciló mientras todo su cuerpo temblaba, pero mantuvo la vista hacia adelante y observó cómo el océano se partía en dos, tal como lo hizo con Almit. Comillas, santo cielo, gritó Katsuki, casi cayéndose por la onda de choque resultante. Almit dejó escapar una risa estruendosa, observando cómo la onda de choque menguaba y el agua del océano comenzaba a volver a su lugar. Comillas, eso fue perfecto, muchacho. Bueno, un poco desenfocado, pero impresionante de todos modos. Un verdadero Tejax es más. Bien hecho. Izuku miró fijamente el agua que corría con incredulidad. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, haciéndose más y más amplia hasta que le dolió. Yo, lo hice. Yo en realidad, comillas, Deku. Creo que tenemos un problema. Izuku se volvió hacia su amigo, su sonrisa se desvaneció levemente al ver algo cercano al nerviosismo en el rostro de Katsuki. Comillas que, Kacchan. Katsuki arqueó una ceja y luego lo señaló. Comillas, ¿no sientes eso? Confundido, Izuku siguió su mirada. Para encontrar su brazo colgando inerte a su costado, se volvió de un horrible tono púrpura. Oh. Bueno, ahora lo hizo. Izuku dejó escapar un grito ahogado, cayendo de rodillas mientras acunaba su brazo destruido, arrepintiéndose al instante cuando el dolor se duplicó. Con los dientes apretados, miró a su ahora pálido mentor. Comillas, a Almit. Yo, creo que tengo el brazo roto. Almit le devolvió el parpadeo, con los ojos hundidos tan abiertos que Izuku apenas podía distinguir el blanco de ellos. Se suponía que eso no iba a suceder. Por una de las únicas veces que Izuku podía recordar, Katsuki parecía descaradamente asustado. Mierda, la tía Inko nos va a matar, de ahí el dilema actual de Izuku. Durante el mes siguiente, estuvo atrapado con el brazo enyesado. Almit había intentado conseguir la ayuda de alguien que, según él, podía arreglarle el brazo al instante, pero quienquiera que fuera se negó. Algo acerca de que no era su jurisdicción y que, como estaba, tenía exceso de trabajo. Entonces, Izuku quedó a merced de su médico local, cuya leve curación de Kirk pudo reducir su tiempo de recuperación a la mitad, que todavía era de 3 semanas. Entonces, cuando finalmente se quitó el yeso, Izuku tenía un total de 3 días antes del examen. Con solo unos días para prepararse, no hubo tiempo para practicar con Oneforal. Saber que no podía usar el poder de Almit sin romperse hizo que las esperanzas de Izuku cayeran en picado. ¿Cómo iba a aprobar el examen? Katsuki tenía una respuesta rápida para él, junto con una fuerte bofetada en la cabeza. Comillas, Deku, idiota. No necesitas Oneforal para el estúpido examen. Solo usa fusión, idiota. Ese era el plan antes. Tenía razón, Izuku tuvo que admitir. Si no hubiera sido por su encuentro casual con Almit, Izuku habría ingresado al examen solo con su Kirk innato en quien confiar. Y, había muchas posibilidades de que fuera suficiente. Eso lo haría bastante fuerte por sí solo y mucho más duro.
En realidad, dependiendo de los materiales que pudiera conseguir, Fusion podría hacerlo casi indestructible, hasta los huesos, Izuku no sabía si sentirse increíblemente inteligente o increíblemente estúpido cuando se le ocurrió la idea. Quizá un poco de ambos. Día del examen. Izuku respiró hondo mientras miraba a los examinados a su alrededor, tratando de controlar sus nervios mientras esperaba que comenzara el examen. Después de tropezar con sus propios pies al entrar, de lo que Katsuki se rió, hablar con la chica bonita. Cuyo kit de gravedad cero detuvo su caída, donde en realidad no podía decir nada, ser reprendido por otro examinado por su distracción murmurando, no creía que fuera tan ruidoso, y descubriendo que él y Katsuki serían separados durante el examen práctico, lo que significaba que estaba solo. No hace falta decir que Izuku se sentía muy desanimado y abrumado. Respiró hondo unas cuantas veces, tratando de calmar sus nervios. En definitiva, no tenía mucho de qué preocuparse. Todo el examen práctico consistió en destruir robots de entrenamiento para obtener puntos mientras se ignoraba el único puntero cero. Era exactamente el tipo de cosas para las que él y Katsuki habían pasado su tiempo entrenando en la playa de Dagoba. Incluso si no Neforal, debería poder sumar suficientes puntos para aprobar. Y si su idea funcionó, bueno, aún mejor. Así que sí. Izuku no tenía nada de qué preocuparse, entonces, ¿por qué todavía sentía que estaba a punto de desmayarse? Izuku respiró varias veces más, estremeciéndose. Miró a los demás examinados reunidos en la ciudad falsa, tratando de concentrarse en cualquier cosa que no fuera el examen que se avecinaba. Notó a un chico con cabello amarillo brillante hablando con una chica molesta con orejeras saliendo de sus lóbulos. Un niño grande con la mitad de su rostro enmascarado y múltiples extremidades parado en silencio al final del grupo, al lado de una niña con enredaderas por cabello que tenía los ojos cerrados. Un chico con una cola enorme hablando con una chaqueta flotante y un par de pantalones cortos. La lista continuó. Mientras Izuku miraba a su alrededor, calmándose lentamente mientras volvía a caer en el territorio familiar del análisis de Kirk. Tomó notas mentales de todos los que veía, haciendo estimaciones aproximadas del alcance de sus poderes, cuando vio un rostro familiar entre la multitud. Era la chica con la que, no, había hablado antes, con la cabeza enfocada en el suelo mientras parecía estar animándose. Sintiéndose un poco mejor acerca de sus posibilidades, Izuku decidió agradecerle por ayudarlo antes, asumiendo que esta vez realmente podría hablar. Se tragó sus nuevos nervios y dio unos pasos en su dirección, solo para sentir una mano posarse sobre su hombro. Se giró, teniendo que mirar al chico de antes, el que lo llamó por sus murmullos, mirándolo con expresión severa. Esa chica está tratando de concentrarse, dijo severamente, la luz del sol reflejando sus gafas. Eres el mismo chico que estaba siendo una distracción durante el discurso de Present Mic. ¿Es tu objetivo interferir con todos los demás antes de que comience el examen? Los ojos de Izuku se abrieron y agitó las manos en defensa. Comillas que no. No, yo solo, mira, ella me ayudó antes con, solo quería decir, y ahora todos los demás están susurrando. Izuku pensó con resignación mientras intentaba explicar, muy consciente de los muchos ojos ahora vueltos hacia él, hablando de sus suposiciones sobre él. Ya piensan que no tengo ninguna posibilidad. Oh, hombre. ¿El examen no puede empezar ya? Comillas está bien, empieza. Todos se tensaron cuando la voz retumbante de Present Mic resonó por todo el paisaje urbano falso. Al unísono, todos miraron hacia arriba y encontraron al grandilocuente Ere parado en un podio justo encima de la puerta de entrada. Comillas que les llamó, sonriendo salvajemente. Comillas no hay cuenta regresiva durante un desastre. Vaya, antes de que Izuku se diera cuenta, lo habían dejado atrás, ya que todos los demás examinados habían atravesado la puerta y salido a las calles. Dejando escapar un gemido, corrió tras ellos. Al ver cómo todos se agrupaban más adelante en la carretera principal, dio un giro brusco por un callejón, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras buscaba un objetivo. Está bien, puedo hacer esto. Solo necesito encontrar algo sólido. No se puede usar piedra, es frágil. Algo metálico. Las señales de tráfico. No. Demasiado pequeño. Tal vez sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el frente de un edificio cercano explotó hacia afuera. Izuku tropezó cuando se detuvo, mirando en estado de shock la repentina explosión. Una óptica roja brillante atravesó el polvo y los escombros, enfocándose instantáneamente en él.
Comillas objetivo localizado, llegó el monótono mecanizado de un robot de un solo puntero. Saliendo rodando de los escombros. Prepárate para morir. Por un momento, Izuku sintió una sacudida de miedo recorrer su espalda al ver al robot muy grande y muy armado acercándose a él. Luego parpadeó y en su rostro se dibujó una sonrisa aterrorizada. Eso es perfecto. En un movimiento que normalmente lo dejaría cuestionando su propia cordura, Izuku corrió de cabeza hacia el robot mientras este retiraba su puño. Cayó al suelo mientras lanzaba un puñetazo, luego extendió la mano y presionó ambas palmas contra su torso de metal. Antes de que pudiera avanzar, la forma de Izuku se iluminó en verde. Algo de lo que Izuku no se había dado cuenta hasta bien entrada la escuela secundaria era que la parte de fusión de materiales de su Kirk en realidad tenía dos partes diferentes. Dependiendo de la cantidad de material con el que tuviera que trabajar, podía hacer una de dos cosas. Una era que podía tomar una pequeña cantidad de material e infundirlo solo en su piel, esencialmente convirtiendo su propia piel en una armadura. Era el más fácil de los dos y el que más usaba. El otro, sin embargo, le pareció mucho más impresionante. Si pudiera encontrar suficiente material para igualar su propio peso corporal, podría hacer que la infusión llegara mucho más allá de la piel. Sus músculos, sus huesos, incluso sus órganos internos podrían ser infundidos con cualquier material que deseara, suponiendo que tuviera suficiente para trabajar. Y afortunadamente para él, el One Pointer definitivamente se aplicó. En cuestión de segundos, el brillo verde del Kirk de Izuku lo había envuelto a él y al One Pointer por completo. El cuerpo del One Pointer pareció suavizarse en los bordes, luego se precipitó hacia Izuku como si estuviera hecho de luz, dejando un enredo de componentes electrónicos y restos de metal que cayeron sin huesos al suelo. El brillo alrededor del cuerpo de Izuku se mantuvo por unos momentos más, luego se desvaneció tan rápido como había comenzado, revelando todo el cuerpo de Izuku convertido en la armadura verde oscura del One Pointer. Izuku flexionó sus manos, probando sus brazos mientras los levantaba y bajaba. Un poco rígido, pero puedo moverme bien. Todo se siente, está bien, no puedo sentir nada, pero está bien. En cierto modo esperaba eso. Pero la gran pregunta. Izuku salió corriendo, sus pasos hicieron fuertes ruidos mientras subía por la calle. Podía escuchar los sonidos de la batalla más adelante y esperaba encontrarse con más robots antes de que los otros examinados los eliminaran a todos. Sus esperanzas se vieron cumplidas cuando dobló una esquina y casi choca contra un triple. Izuku saltó hacia atrás sorprendido cuando casi chocó con el robot, pero el ruido de sus pies había sido suficiente para llamar la atención del robot, que giró a una velocidad sorprendente, con la óptica ardiendo. Comillas objetivo identificado. Muere, héroe. Izuku gritó cuando el robot se movió con una velocidad engañosa, deslizando su brazo para alejarlo de un revés. Izuku instintivamente cruzó los brazos sobre su cuerpo y cerró los ojos con fuerza. Hubo un fuerte choque de metal contra metal, e Izuku sintió que su cuerpo era empujado ligeramente hacia un lado. Cuando no pasó nada más, abrió un ojo. Luego miró hacia arriba, boquiabierto, en estado de shock. El brazo del robot se había partido por la mitad, justo en el punto donde lo había golpeado. Izuku se miró a sí mismo pero no encontró nada más que un ligero rasguño en el final de su brazo. Ni siquiera lo había sentido. El robot se quedó mirando tontamente el muñón de su brazo, inclinando la cabeza cómicamente. Al darse cuenta de que no le quedaba mucho tiempo, Izuku echó hacia atrás su brazo, tal como lo había hecho en la playa hace un mes. Por favor, trabaja, por favor, trabaja, por favor, trabaja. Comillas aplastamiento de acero. Izuku podía sentirlo, el poder ardiente y chispeante de One Foral subiendo por su brazo mientras su puño golpeaba el triple justo en el pecho. El cuerpo del robot se arrugó como papel de aluminio, abandonó el suelo y cruzó la calle, estrellándose contra el tercer piso de un edificio cercano. Izuku miró su obra por un momento, luego, nerviosamente, miró su brazo. El metal verde en sus nudillos fue raspado por el impacto, pero no estaba abollado. No estaba roto. Levantó el brazo, flexionó los dedos, pero no sintió ningún cambio con respecto a antes. Una risa incrédula escapó de sus labios. Funcionó. Es más débil de lo que se supone que es, pero, considerando. Mi cuerpo no puede soportar One Foral normalmente, pero fusionado así. Comillas quedan 10 minutos, oyentes. Izuku saltó cuando la voz de Present Mic hizo eco por las calles de la ciudad. Sus ojos se abrieron como platos. 10 minutos. Pero solo tengo 4 puntos.
Izuku negó con la cabeza, listo para correr hacia los sonidos de la batalla a solo un par de calles más allá. Sus pensamientos se detuvieron cuando escuchó ruidos metálicos y gemidos cada vez más cerca. Su derrota del triple no había pasado desapercibida. Varios robots que se habían estado moviendo hacia la batalla principal fueron atraídos por la destrucción cercana y dirigieron su atención hacia el culpable más cercano. Es decir, Izuku. Izuku miró a su alrededor mientras varios robots salían de los callejones, todos mirando hacia él. 2 tiros de 2 puntos, otro de 3 puntos, algunos tiros de 1. Respiró profundamente. Vale, quedan 10 minutos para el examen. Y. Hizo una mueca al sentir un dolor sordo en la parte posterior de su cráneo. Según lo intenso que era. Intentó estimar cuánto tiempo le quedaba. Y, alrededor de las 8 antes de que no pueda mantener mi fusión. Es un poco corto, pero... Volvió a mirar el cadáver humeante del triplete. Luego se enfrentó a los robots que se acercaban y se puso en guardia. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Arriba en la cabina de profesores, Almik tuvo que evitar saltar de alegría. Había estado muy preocupado cuando Recovery Girl se negó a curar el brazo de Midoriya, alegando que Midoriya tenía su propia atención médica disponible a través de su madre y como una lección para Almik sobre tener más cuidado con su sucesor. Tenía miedo de que Midoriya no se curara antes del examen, o de que lo hiciera, pero luego tenía demasiado miedo de lastimarse nuevamente como para recurrir a Onefor. Temía haber ahuyentado al joven de sus actos heroicos para siempre. En cambio, Midoriya no solo había intentado invocar su nuevo poder, sino que encontró una manera de hacerlo de manera segura con su Kirk original, usándolos a ambos juntos con un efecto devastador. Se permitió apartar la mirada de Midoriya, agazapado en el pecho de un Tuo Pointer, y mirar a un monitor diferente. El joven Bakugo rápidamente estaba arrasando con otro grupo de One Pointers, con una sonrisa maníaca en su rostro mientras se soltaba. El rubio parecía estar en su propio mundo caótico, atacando robot tras robot con imprudente abandono, su puntuación ya había superado a la competencia por un amplio margen. La sonrisa de Almik se amplió con orgullo. Estos dos serán grandes héroes algún día. Escuchó a los otros profesores susurrar entre ellos, cada uno con sus propios pequeños comentarios sobre los futuros estudiantes. Luego escuchó a Black King decir algo sobre darles a los estudiantes una prueba real y luego presionar un gran botón rojo en una de las consolas. La sonrisa de Almik disminuyó, pero nunca se fue. Muy bien, muchachos. Veamos cómo manejas una fuerza de verdadero peligro. Izuku respiró profundamente cuando un One Pointer cayó al suelo, le faltaba la cabeza. Miró alrededor de la calle, haciendo balance de la matanza que había causado. 19, 22, 25. Se rió vertiginosamente mientras se acercaba a la acción principal. 25 puntos. Eso no puede ser tan malo, ¿verdad? Hizo una mueca cuando un dolor agudo recorrió su cabeza, una ligera sensación de zumbido se formó bajo su piel de acero, será mejor que sea suficiente. Estoy en mi límite. Logró atravesar algunas calles más, antes de que el dolor se volviera demasiado. Cayó de rodillas, sintiendo como si su cabeza estuviera a punto de partirse. Maldita sea, dijo con los dientes apretados, llevándose una mano a la cabeza. Eso es todo, extendió la palma de la mano frente a él y cerró los ojos. El brillo de su peculiaridad iluminó el callejón y la cáscara vacía del One Pointer se formó rápidamente frente a él, casi intacta mientras caía al suelo. Izuku jadeó cuando terminó, la presión detrás de sus ojos finalmente disminuyó. Se tomó un momento para hacer un balance de sí mismo, aliviado al descubrir que no tenía heridas, solo puro agotamiento. Lentamente se puso de pie, teniendo que apoyarse contra la pared del callejón para pararse sobre sus piernas temblorosas. Caminó con dificultad por el callejón, el entumecimiento de sus piernas desaparecía lentamente con cada paso. Cuando llegó a la calle principal, se encontró con una carnicería mecánica. Los robots de entrenamiento cubrían el suelo y los examinados los derribaban a cada segundo. Podía ver al chico de las gafas de antes aniquilando un par de One Pointers con algunas patadas rápidas, mientras que algunos Tuo Pointers llovían alrededor de la linda chica de antes. Izuku los vio alejarse durante unos segundos mientras sus piernas comenzaban a sentirse bien nuevamente. Luego escuchó a los dos decir sus propios puntos totales. 28, 52. Si no hubiera estado tan agotado, se habría asustado. Tal como estaban las cosas, solo pudo desplomarse contra la pared, gimiendo.
Está bien, relájate, Izuku, estás solo unos puntos detrás de la buena chica, y no hay manera de que no pase, así que, maldita sea. Comillas, quedan 3 minutos. Izuku suspiró, listo para darse la vuelta y comenzar a buscar de nuevo. Si pudiera encontrar 1 o 2 robots más, tal vez al menos podría sentirse mejor acerca de sus posibilidades. Y entonces la calle explotó. Izuku fue arrojado al suelo por el repentino temblor, cayendo a la calle. Levantó la vista cuando una enorme sombra cayó sobre el campo de batalla. ¿Ese es el puntero cero? El robot era tan enorme que dominaba la mayoría de los edificios. Con un puñetazo masivo, la calle frente a él fue arrasada, enviando tierra y escombros volando por el aire. Los otros examinados entraron en pánico y se alejaron del enorme robot lo más rápido que pudieron. No le prestaron ni la más mínima atención a Izuku, salvo el chico de las gafas, pero él siguió adelante después de una mirada momentánea. Izuku retrocedió, listo para retroceder por el callejón tan pronto como se puso de pie debajo de él. ¡Ay! Izuku se congeló. Miró hacia la calle, hacia el Zero Pointer que se acercaba. Entre los escombros a sus pies, pudo ver a alguien atrapado bajo los escombros, luchando por salir. Era la chica simpática. El que le había impedido caer. Izuku finalmente se puso de pie. Empezó a correr. Ochako Uraraka pensó que su día había ido bastante bien hasta el momento. Recibió un abrazo y buena suerte de sus padres cuando salió del hotel, evitó que alguien saliera lastimado y sintió que su desempeño en el examen no iba tan mal. Sabía que había gente que lo hacía mejor que ella, pero ella estaba haciendo lo mejor que podía y sentía que se notaba. Entonces apareció el puntero cero. En cuestión de segundos, Ochako salió despedida y se encontró atrapada en medio de la calle, con las piernas atrapadas por los escombros. Le palpitaba la cabeza y le dolía todo. Intentó levantarse y le temblaban los brazos. Por encima de ella, se alzaba el puntero cero. Vamos, suplicó a su maltratado cuerpo. Necesito levantarme. Si pudiera, alcanzar detrás de mí. Comillas, ¿puedo usar mi Kirk contigo? La cabeza de Ochako se levantó bruscamente ante la repentina voz. Era el chico al que había ayudado antes, arrodillado junto a ella y luciendo absolutamente aterrorizado. Comillas que intentó hablar y preguntar, sorprendida por la repentina aparición del chico. El rostro del chico se aflojó por un momento, aparentemente sorprendido por sus propias palabras. Rápidamente apartó la mirada de ella y luego la levantó cuando el puntero cero gimió. Luego asintió para sí mismo. Cuando volvió a mirarla, Ochako se sorprendió de lo concentrados que estaban. Comillas, ¿puedo usar mi Kirk contigo? Repitió el chico, su voz más fuerte. El rostro del chico estaba pálido y griega. Le temblaban las manos. Pero estaba ferozmente decidido cuando dijo, puedo sacarte, pero tendría que usar mi Kirk contigo para hacerlo. ¿Puedo? Ochako parpadeó, un poco aturdido. Seguro. El chico le sonrió, pero su clara tensión hizo que pareciera más una mueca. Está bien. Está bien. Esto se va a sentir muy raro. Lo siento. Antes de que Ochako pudiera interrogarlo más, el niño la agarró del antebrazo y todo se puso verde. Lo primero que hizo fue caer de culo. Ella siseó mientras golpeaba el suelo. Todo su cuerpo se sentía como un moretón gigantesco, cada una de sus extremidades se sentía como si estuvieran hechas de plomo. Su ropa era demasiado apretada y se sentía lo suficientemente agotada para 2 personas. Pensó parpadeando. En realidad, eso tiene sentido. Frente a ella, los escombros bajo los que Ochako había quedado atrapado se derrumbaron. Entonces una sombra pasó sobre ella. Miró hacia arriba y vio el enorme puño del Zero Pointer colgando sobre ella. Comillas, ¡ay! Ella gritó. Se dio una palmada en el hombro instintivamente y se le retorció el estómago al sentir que su peso desaparecía. Pateó con fuerza contra el suelo, lanzándose flotando hacia atrás y hacia arriba mientras el puntero cero aniquilaba el lugar donde había estado sentada. No tuvo tiempo de relajarse, ya que el robot giró su brazo y deslizó hacia arriba. Levantó las manos cuando la enorme extremidad chocó contra ella, quitándole el aire de los pulmones. Su estómago protestó mucho cuando sus dedos hicieron contacto. La nueva fusión gritó cuando se encontró volando por el aire, elevándose más y más por encima del paisaje urbano. Para, pensó desesperadamente. Luego, para su sorpresa, se detuvo. La fusión parpadeó sorprendida mientras ella flotaba en el aire boca abajo. Miró hacia abajo, hacia la calle, y encontró el puntero cero flotando justo encima de la calle debajo de ella, girando impotente por el impulso de su oscilación. Ella se rió ligeramente para sí misma.
No está mal para mi debut. Luego parpadeó con sus ojos verde claro y se dio cuenta de algo. Espera. ¿Quién soy yo? Se cruzó de brazos pensando, levantando la vista para mirar el cabello de 2 tonos, verde y marrón, que colgaba sobre su rostro. Comillas Ochako e Izuku se fusionaron para crearme, así que... Ocha-zuku. No. No, eso se parece demasiado al nombre de Katsuku. Quizás al revés. Izu-chako, HMM. Si ella dejó escapar una pequeña risa y apretó el puño. Comillas soy Izuchako, el superfuerte maestro de la gravedad fusionado. Su alegría por el autodescubrimiento fue interrumpida por el sonido de los edificios derribados. La cabeza de Izuchako cayó bruscamente, sus ojos se abrieron cuando los escombros fueron arrojados hacia ella. Ella se estremeció y de repente se encontró volando hacia atrás fuera de su camino. Parpadeando sorprendida, se inclinó un poco hacia la derecha. Efectivamente, ella comenzó a ir en esa dirección. Volvió los ojos hacia arriba y empezó a flotar. Comillas Eso es, bastante genial. La fusión muta el Kirk de Katsuki para que Katsuku pueda hacer explosiones más poderosas. Entonces, como realmente no se puede mejorar la gravedad cero, quizás mi mutación me permita controlar lo que floto. Ella sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en su tarea. Comillas Izuku puede darse cuenta de eso más tarde. Ahora, ¿por qué diablos? La respuesta fue bastante fácil de encontrar. En su confusión por quedar repentinamente ingrávido, el Zero Pointer agitaba sus brazos salvajemente, destrozando los edificios circundantes y haciéndolo flotar calle arriba. Comillas hombre, alguien saldrá lastimado si esta cosa sigue agitándose. ¿Pero qué hago al respecto? No puedo absorber lo suficiente de esa cosa como para causar daño. Y no puedo simplemente golpearlo con un effort todos. El examen aún continúa. Si me rompo el brazo, Izuku y Izuchako parpadeo. Comillas espera. ¿Qué les pasaría? Si me rompiera el brazo, ¿se romperán ambos brazos cuando se desconecten? ¿No les afectará? Si se fusionan nuevamente conmigo, ¿mi brazo seguirá roto? ¿Qué pasa si sus pensamientos se rompieron cuando sonó la voz de Present Mic? Comillas queda un minuto, oyentes. Izuchako se tambaleó por la sorpresa, con los ojos desorbitados. Comillas un minuto. Eso no es tiempo. Un estruendo premonitorio debajo de ella llamó su atención. El Zero Pointer aparentemente había superado su sorpresa, levantando hacia atrás su puño titánico. Está quemando sus ópticas rojas enfocadas en el camino. Izuchako siguió su mirada y vio a la multitud de examinados reunidos en la calle, congelados mientras miraban boquiabiertos al titán flotante. Izuchako miró frenéticamente entre los espectadores y el puntero cero, y rápidamente se dio cuenta de que, a pesar de lo que dijo Present Mic, se le acabó el tiempo. Tú. Uf. Bien se enderezó en el aire, mirando al robot incluso cuando comenzó a golpear. Comillas si no pueden conseguir más puntos, al menos puedo asegurarme de que no lastimes a nadie más con un simple pensamiento. Izuchako se lanzó hacia adelante, elevándose por el aire con los brazos a los costados. Un rayo verde chispeó en su brazo mientras volaba, y el puntero cero cambió su objetivo justo en el último segundo, apuntando directamente hacia ella. Los ojos de Izuchako se abrieron por una fracción de segundo, antes de entrecerrarse. Giró su cuerpo, arqueando su espalda mientras cambiaba de rumbo. El puño de metal no la alcanzó por apenas unos centímetros, pasando junto a ella y saliendo al aire libre. Izuchako deslizó su brazo, ganando velocidad a medida que se acercaba a su cabeza. Ella retiró su brazo. Y sentí un cambio en el aire. Chispas rosadas se unieron al relámpago verde, y sintió un fuerte tirón en el estómago, como si su estómago estuviera tratando de darse la vuelta. Apretó los dientes, superando la sensación incómoda mientras volaba directamente hacia la óptica roja brillante. Comillas toma esto, gritó, su brazo derecho ondeando con poder, rasgando las mangas de sus chaquetas en pedazos. Gravedad. Es más. Comillas por un momento, el tiempo se congeló. Cuando su puño impactó la óptica del robot, sintió brevemente que el vidrio y el metal se rompían bajo su golpe. Toda la cara del Zero Pointer se dobló, como si hubiera sido golpeado por un puño del tamaño del suyo. Luego, con un impío chirrido de metal contra metal, el cuello del Zero Pointer fue cortado completamente por la mitad. Su enorme cabeza, arrugada en casi la mitad de su tamaño original, se arrancó completamente del cuerpo principal y fue enviada volando a la distancia, por encima y fuera del paisaje urbano. Izuchako quedó suspendida en el aire, jadeando mientras observaba cómo la cabeza destrozada se alejaba.
Un crujido lúgubre la hizo agachar la cabeza cuando el cadáver sin cabeza del puntero cero comenzó a girar salvajemente en el aire. Levantó las manos frente a ella y presionó las yemas de los dedos mientras murmuraba, suelta. Arriba, en el palco de profesores, todos los profesores miraban la pantalla con los ojos muy abiertos, incrédulos. Comillas, esos dos examinados. Simplemente, se fusionaron en una sola persona para vencer al puntero cero. Ectoplasm cuestionó vacilante. Medianoche ladeó la cabeza, sin saber muy bien qué decir. Sin duda se ve de esa manera. Al otro lado de la habitación, Almic miraba la pantalla, sin saber si preocuparse o reír. En la parte de atrás, el siempre estoico Erasureat arqueó una ceja ante la figura que flotaba sobre la ciudad. Power Loader miró su pantalla y se rascó un costado de la cabeza. Comillas, ¿alguna idea de cómo puntuamos eso? El robot destrozado cayó hacia atrás, colapsando bajo su propio peso cuando las explosiones comenzaron a lanzarse sobre su superficie. Izuchako apartó su mirada de la carnicería para mirar detrás de ella, viendo a los otros examinados justo donde habían estado por última vez. Algunos se habían caído en shock, incluido el chico de las gafas, pero por lo demás estaban bien. Izuchako dejó escapar un suspiro de alivio. Hombre, eso podría haber funcionado. Sus palabras se interrumpieron cuando su estómago pareció saltar hacia su garganta, haciéndola taparse la boca con la mano. Comillas, oh, no, y luego sintió un dolor cegador y adormecedor mientras miraba hacia abajo, y descubrió que su otro brazo era un collage de rojos y morados intensos, completamente inconsciente. Comillas, oh hombre, luego vino el dolor de cabeza y su cansancio se multiplicó por ella. Comillas, no, todavía no, murmuró Izuchako mientras intentaba retener sus desayunos, comenzando a entrar en pánico. Se inclinó hacia abajo, tratando de llegar al suelo antes de. Su forma parpadeó en verde. No. Maldita sea. Izuku, Ochako, lo siento, pero yo, no puedo. Hubo un estallido de luz verde y Ochako estaba cayendo. Un grito de miedo salió de su garganta cuando vio el pavimento muy abajo acercándose a ella rápidamente. 1.000.000 de preguntas surgieron en su mente, la mayoría de las cuales giraban en torno al hecho de que tenía recuerdos de ser ella misma pero no ella misma y, por supuesto, porque el suelo se acercaba tanto. El grito ahogado atravesó sus pensamientos y el viento que silbaba en sus oídos. Miró y encontró al chico de pelo verde de antes cayendo justo a su lado, sosteniendo su brazo cerca de su pecho. Entonces el niño apretó los dientes, miró con los ojos entrecerrados el suelo que se acercaba y empezó a retirar el brazo que trabajaba. Reconociendo el movimiento por lo que sabía que no era su memoria, Ochako extendió la mano sin pensar, con la esperanza de golpear al chico. Izuku, con su don antes de tocar el suelo. Ella logró, dándole una bofetada en la cara. Ups. Aún así, no podía discutir el resultado. El niño dejó de caer instantáneamente, y una palmada de pánico en su muslo hizo lo mismo con ella, flotando justo por encima de la pista. Respiró unas cuantas veces con pánico antes de juntar los dedos. Liberación. Cayeron al suelo con un grito. Mientras Ochako se levantaba, se sorprendió por las pocas náuseas que le dejó su Kirk. Después de todo eso, ella pensó que estaría vomitando hasta las tripas. Algo así como lo era Izuku actualmente. Los ojos de Ochako se abrieron cuando Izuku jadeó, tratando de sostenerse con su brazo intacto. Entonces se dio cuenta. Su brazo. Ochako levantó su brazo derecho frente a su cara. Parecía estar bien, nada dolía, pero la manga de su chaqueta estaba completamente destrozada, al igual que la de Izuku. Justo como había sido cuando Izuchako, antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, se acercó y comenzó a frotar pequeños círculos en la espalda de Izuku. Oye, ¿estás bien? Izuku levantó la vista sorprendido, solo para que su estómago se revolviera nuevamente. Una vez que pudo tomar aire, intentó sonreírle. Eso creo, luego hizo una mueca cuando vio el estado de su chaqueta. Lo siento, Ochako ladeó la cabeza. Comillas para que Izuku le dirigió una mirada extraña y luego miró el cero pointer destruido. Para eso, Ochako siguió su mirada y luego sintió que se le calentaban las mejillas. Oh, sí. ¿Qué fue eso exactamente? Izuku se estremeció y rápidamente apartó la mirada. Mi Kirk, murmuró, sin mirarla a los ojos. Yo lo llamo fusión. Ochako volvió a mirar el puntero cero y recordó algo. Sí, supongo que eso encaja. Luego ella le sonrió. Comillas, eso es muy bonito. La cabeza de Izuku volvió a mirarla y sus ojos se abrieron con sorpresa.
Comillas, en serio. Ochako parpadeó ante su extraña respuesta, pero le dedicó una amplia sonrisa. Comillas, sí. Nos viste. Quiero decir, técnicamente no éramos nosotros, pero aún así, éramos amables de nuestra parte. Estábamos volando. Y luego nos acercamos al puntero cero y le dimos ese gran movimiento final. Gravedad aplastar. Ella se rió mientras extendía el brazo en un puñetazo simulado. Comillas, fue increíble. Lentamente, la incredulidad de Izuku se convirtió en una especie de asombro. Comillas, ¿tú realmente lo crees?, preguntó débilmente. Ochako le frunció el ceño, ante la esperanza en su voz. Bueno. Sí. Porque yo no. Comillas, ahí eso es todo, oyentes. El examen práctico de la UA ha terminado. Oficialmente los dos miraron sorprendidos. Entonces Ochako dejó escapar una pequeña risa. Comillas, es extraño que me haya olvidado del examen por un segundo. Izuku sonrió levemente, aunque parecía más como si estuviera apretando los dientes mientras movía su brazo roto. Comillas, oh, Dios mío. ¿Tu propio Kirk te hizo esto, joven? Ambos miraron hacia arriba y vieron la amable sonrisa de la anciana Recovery Girl acercándose a ellos. Mientras Ochako ayudaba a Izuku a sentarse para que Recovery Girl curara su brazo, ella no pudo evitar flexionar sus propios dedos, como para asegurarse de que su brazo realmente estaba bien. El hecho de que Izuchako definitivamente había roto el suyo, pero Izuku era el único que sufría la herida, no le sentaba bien. Sin embargo, ella no expresó su preocupación. Cuando el grupo regresó a la escuela principal para tomar su examen escrito, y ella e Izuku fueron conducidos a diferentes habitaciones, su mente estaba llena de toda la nueva información que tenía. Información que tenía la sensación de que no debería saberla, y tenía muchísimas preguntas para Izuku. Es decir, ¿cómo supo el nombre de Izuku? ¿Por qué sabía que el chico rubio enojado con el que lo había visto se llamaba Katsuki, pero Izuku lo había llamado Katchan desde que tenían 2 años? ¿Cómo supo que el nombre de su fusión era Katsuku? Hubo muchas preguntas que tuvo que dejar de lado mientras se concentraba en el examen escrito. Pero mientras tomaba el tren de regreso al hotel de sus padres, hubo 2 cuestiones importantes que se destacaron. Izuku sabía cosas sobre ella ahora. Y más importante, debería decirle que sabe la verdad sobre Almit acerca de